Bueno, entonces estaba diciendo que le mandé la sección a la hermana Luisa, ella dice que está muy interesante. Lo paramos es porque es una plataforma con la que se está haciendo ese trabajo y la plataforma solamente graba videos ahora de 5 minutos. Entonces toca cortar el video hasta que llegue a 5 minutos y toca hacer un trabajo ahí para convertir ese video que es como de hora y media. Toca convertirlo en 18 videos de 5 minutos y meterlos a la plataforma para que lo traduzca. Y yo solamente cuando les mandé eso era mandarles una muestra del trabajo que estamos haciendo y para que oren por ese trabajo, para que el Señor provea todas las cosas y nos siga manteniendo así para poder trabajar y avanzar con ese mensaje. ¿Está bien? Amén. Bien. Esta semana hemos estado aprendiendo eso, no es fácil y hemos estado trabajando con eso, así que no he tenido tiempo para dedicarme más al tema, a la última presentación del anciano Jeff, pero pues tenemos herramientas, así que yo tengo aquí, voy a dar un resumen para adelantar algo de cómo inicia él esa presentación y, y, y llegar hasta donde él empieza a leer citas en resumen. Primero él hace la oración, ¿verdad? Ustedes ya saben que él hace la oración, pues vamos a no meternos con la oración, a ver si podemos avanzar un poquito más, ¿verdad? ¿Les parece bien? Amén. Reemplazamos la oración por la que acaba de hacer la hermana Fulvia para empezar el culto. Y luego que él termina la oración, él habla de que, bueno, él va a empezar a manejar aquí. Yo por eso tengo que colocar el video, porque él empieza a manejar aquí. ¿Se acuerda que él, hermana Fulvia, y yo no sé si la hermana Luisa o yo, que él iba a comprar una herramienta para Zoom para poder hacer delineaciones proféticas? Ya sabemos que una delineación profética es una delineación de eventos que se colocan sobre una línea y esa delineación de eventos va avanzando, va en progreso y nos llevan a los últimos días. Amén. Eso es una delineación de eventos. Entonces, él va a hacer varias delineaciones de esos eventos con los mensajes línea sobre línea, o sea, demostrando que el Señor siempre es el alfa y la omega, el primero y el último, el que nos dice las cosas del fin con las que ocurrieron al principio. Entonces va a ser las líneas él va a hacer líneas del principio, pero sobre un mismo patrón de línea va a trazar eventos sobre esa línea. No sé si me hice entender. Es como si alguien sabe aquí de costura, es como si usted tiene un molde y con ese molde usted saca muchas piezas para hacer muchos vestidos. Me hago entender del mismo modelo, de la misma manera, ¿ok? Con el mismo patrón. Si me entendieron, digan amén. Sí, amén. Amén. Entonces, él tiene una línea, por ejemplo, el clamor de medianoche, el campestre que se hizo en Exeter y tiene 22 de octubre de 1844. ¿Cuándo ocurrieron esos eventos? Esos eventos ocurrieron en la época milerita. Pero dice que la época milerita es la parábola de las 10 vírgenes y que se repite al pie de la letra en el tiempo del fin para nosotros los 144.000. Entonces, sobre esa línea, con esos tres eventos, él va a trazar eventos que han ocurrido en nuestra época. ¿Ok? Ok. Entonces dice, entonces dice acá que entonces él tiene esa herramienta, un tablero. Dice que está diciendo que le advirtieron porque el tablero tiene dos botones en la parte de abajo
y dice que le advirtieron que no los puede tocar porque descontrola y que son fáciles de tocarlos, así que él está hablando de que va a tener mucho cuidado y va a usar es un lápiz en esa pantalla para empezar a trabajar con eso, pero antes de empezar da su introducción. Y una de esas introducciones es lo que les estoy, una parte de esa introducción es lo que yo les estoy diciendo. Y dice acá entonces que ya empieza a hablar de un evento que ocurrió hace poco. Y dice que hubo una persona a la que le enviaron un correo electrónico. Dice, solo una persona. No sé de qué trataba el correo electrónico, pues yo me imagino que trataba del evento que está él hablando aquí. Luego dice él que Clayton y él, Clayton es su hijo, hablamos con un par de personas sobre el hecho que aquí, tal vez hace una semana, cuando Donald Trump estaba hablando, alguna semana Trump tal vez estaba dando algún discurso sobre lo que iba a hacer una vez que volviera a estar una vez que se posesionara, era que iba a usar la ley de extranjería y sedición de 1798. No sé, hermana, si usted, hermana Fulvia, si usted se acuerda de un artículo que hablaba de la Constitución de los Derechos Humanos. Y yo creo que Yulisa también debe recordarlo. Yulisa, ¿me está escuchando? Sí, sí que recuerdo. Bueno, hace más de un mes, pero sí lo estudiamos. Sí lo estudiamos, ¿verdad? Y que hablaba de los derechos humanos, de la ley de extranjería y sedición y de la ley Sí. de la Constitución. Y fueron unas leyes que se hicieron por esa época, 1798, 1700, desde los mil Sí, setecientos setenta y previniendo, seis en adelante. Pero él decía que esas leyes, usted sabe que allá, ¿qué dice Apocalipsis 13:11? Alguien me lo lea, por favor. Apocalipsis 13:11. Sí, por favor. pues vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Pero hablaba como un dragón y el espíritu de profecía, ¿qué dice que es el hablar de una nación? ¿Qué dice que es el hablar de una nación? Dice que el hablar, para ustedes, ¿qué sería que esa bestia que sale de la tierra de Estados Unidos hablara como un dragón? ¿Cuál es el hablar de una nación? Sus leyes, Sus su constitución. leyes. ¿Y cuántas leyes teníamos ahí? ¿Cuántas veces habló como dragón? Teníamos la ley de extranjería y sedición, teníamos eso de la Constitución, de los derechos humanos y la Constitución de los Estados Unidos. Son leyes de la nación, entonces ahí la nación estaba hablando. Por lo tanto, esa ley de extranjería y sedición, yo no recuerdo, y si Yulisa recuerda algo más, que está joven, le agradecería me complementara algo, porque si esa ley de extranjería y sedición es una ley, pues el anciano la conecta aquí con la ley dominical, porque la ley dominical también los Estados Unidos está sacando una ley y está hablando como dragón y está haciendo una imagen de la bestia. Y Trump ya dijo en algún discurso que en cuanto estuviera en posesión en el cargo, iba a volver a implementar la ley de extranjería y sedición para reunir todos los inmigrantes ilegales y enviarlos de regreso a casa, a su país. Países, lo que sucede es que Entonces, está la ley de hablando, extranjería, va, a la habl- ley está hablando de leyes y las leyes son el hablar de una nación. Ahora sí, diga, hermano. Eh, la ley de extranjería, más que todo, cuando se hizo, fue porque ellos sabían lo que iba a pasar con la guerra que iban a tener y ellos querían tener controlado quién entraba y quién no entraba como refugiado.
o huyendo de la guerra y querían tener el control de quién entraba a los Estados Unidos. Eso pues sabemos y está obviamente tácito que se ha perdido en todos estos años y él quiere retomar otra vez esas leyes porque ellos controlan absolutamente quién entra y quién sale y, y pues ahorita ellos no tienen el control en lo absoluto de quién entra y quién sale a su Ajá, país. bueno, entonces dice que eso se alinea con la ley dominical, pero Ujú. lo hablamos, o sea, él lo escribió en esa presentación, habló y está en un artículo desde el 23 de julio, desde que él salió nuevamente, desde el regreso, desde que Dios llamó a la vida a los huesos secos y extendió su mano por segunda vez para reunir a su iglesia remanente con la cual está haciendo pacto. Entonces, y ahora dice que en o sea, no esta semana, sino la semana antepasada, Trump se refirió a eso, que cuando llegue al cargo va a implementar la ley de extranjería y sedición que el anciano Jeff hacía como un mes, según las cuentas de Yulisa, tuvimos y hablamos de eso. Y entonces el anciano Jeff dice que eso es un evento para confirmar que este mensaje que se abrió en julio del 2023 es el mensaje del clamor de medianoche, de los sucesos que van a suceder ahorita, ahora, de julio del 2023 para acá. ¿Ok? Sí, porque la ley dominical llega con la ley Blair. Entonces, son todos estos sucesos y todo lo que se... Exactamente, también habló de la ley Blair. Y Claro, porque La ley Blair, ¿de qué era que se trataba? Es que eran varias cosas. Blair estaba poniendo en la Constitución el domingo como día de culto Exactamente. de la Entonces, nación. por eso Como es un que suceso de todo esto que él nos estaba llevando por cada ley hasta llegar a la ley patriota. Y entonces se cumplía el hecho de que teníamos que salirse de las ciudades, se cumplía cómo se establecía la primera ley dominical nacional para que después fuera internacional. Y se iba cumpliendo todos estos sucesos, pues que ya exacto, pasaron y que pero van a sobre pasar. todo porque eso de la ley de extranjería y sedición estaba conectado con la ley Blair, en la cual está involucrada una ley, un intento, creo que fue un intento de ley dominical, Ujú. por lo tanto, esa de extranjería y sedición está paralelando la ley dominical. Pero ¿Ok? estoy segurísima que sí, sí, sí se llegó a hacer. O sea, en la Constitución estadounidense sí está que el domingo es el día de reposo. Lo que pasa es que no se llevó a cabo la ley completa como él lo quería, que es la ley dominical. O sea que no se llegó a ejercer, se No escribió, se pero llegó, sí, o sea, se escribió la Constitución todo, no se ejecutó. no se ejecutó como él quería, pero era para que las personas que estaban estudiando en ese momento salieran de las ciudades. Ok, bueno, era una señal, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Que se dio desde esa época. Bueno, vale. Entonces aquí voy a seguir leyendo la transcripción y acomodándole donde haya que acomodarle, dice, Donald Trump estaba hablando sobre lo que iba a hacer una vez que volviera a estar a cargo. Era que iba a usar la ley de extranjería y sedición de 1798 para comenzar el trabajo de reunir a los extranjeros ilegales y enviarlos a casa. Y si has estado, y la hermana Luisa, creo, tuvo un sueño, creo, no sé si fue así. Se estaba soñando que cogían un pocotón de extranjeros ilegales y que era que lo que pasaba con ellos, hermana Luisa, si Con está, una fila. Los tenían en fila y habían hecho unos como en forma de unas zanjas y habían un poco de extranjeros ahí y los tiraban vivos a las fosas y les echaban tierra. ajá, entonces Dios está mostrando cosas, ¿no? Entonces, pero eso, la hermana, en qué país exactamente era, hermana Fulvia, hermana Luisa? Yo creo que era en Estados Unidos, Ella dijo, cuando usted contó eso, dijo que eran Estados Unidos. Yo les dije, no se vayan para Estados Unidos, no se vayan, que ya las cosas se van a poner más difíciles. porque hasta yo estaba sacando visa para viajar.
Hasta usted estaba, yo se lo dije, ¿se acuerda? ¿Sí se lo dije o no? Ujú. Entonces, Sí, extranjería y sedición de 1798 para comenzar el trabajo de reunir a los extranjeros ilegales y enviarlos a casa. Es como cuando alguien me decía, yo me preguntaba a mí, porque saben que doy estudio bíblico, y me decía, hermana, pero dígame, porque yo lo que quiero es que Venezuela se solucione, porque que ya salga este señor Maduro de ahí, que mi país se arregle, que yo vuelva. Y le dije, yo siento, y eso hace ya bastantes años, hace como unos 8 años, tal vez 7, 8 años, yo le dije, lo siento tener que darte esta noticia, pero su país, Venezuela, no se va a arreglar. Se va a extender a todo el mundo y desafortunadamente empezó por su país. Pero a esas personas que yo les dije eso y que habían visto cumplido eso como se está cumpliendo ahora, ellas no se olvidan. Cada rato me llaman para preguntarme cómo. Yo les digo, pues busquen de Dios porque eso es lo que nos toca ahora. Entonces, extranjería y sedición de 1798, de 1798 para comenzar el trabajo de reunir a los extranjeros ilegales y enviarlos a casa. Y si has estado leyendo los artículos, verás que ha sido uno de los principales hitos en la línea de la tribu de Judá. Ese hito dice la línea de la tribu de Judá porque en ese artículo del que estamos hablando, Yulisa y yo, hablaba de eso, de la línea de la tribu de Judá. Y dice la línea de la tribu de Judá, o sea, donde se delinearon esos eventos de la línea de la tribu de Judá. Dice, y se abrió en este mensaje, eso se abrió, ese hito que estamos hablando se abrió en este mensaje que empezó en julio 18 del 2023. Y si no lees los artículos, tal vez, si no, o sea, si no lees los artículos o si lees los artículos y tal vez leíste lo que dijo Trump y no te hizo clic, dice él, y si no te hizo clic lo que dicen los artículos que se escribió antes de lo que dijera Trump, pues él queda ahí como con puntos suspensivos, pero dice, pero este es el Señor dando testimonio de una verdad que ha revelado para este momento en particular. No he buscado, no he hecho ninguna búsqueda en Google, dice él, pero no conozco ningún grupo creyente que guarde el sábado, que crea en el espíritu de profecía, que haya estado proclamando un mensaje profético que identifique el significado de 1798, o sea, que pueda alinear 1798 con la ley dominical. No, o sea, ese significado no es el conocimiento que teníamos de 1798, que sí es, sino que o sea, es un incremento más. Es todo lo que sabíamos, que ahí el Papa recibió la herida de muerte, que ahí empezó el tiempo del fin para los mileritas, pero además es el conocimiento de que se alinea con la ley dominical por esas leyes que sacaron, la ley Blair, la ley de sedición y extranjería, y por esas cosas se alinea con ley dominical. Se alinea con ley dominical. Pero buscó en Google a ver si había algún grupo profético de esta verdad que dijera eso, que conectara, que estuviera identificando esos hechos, y no encontró ningún ministerio profético que esté identificando este incremento de conocimiento sobre 1798. Pero, y no es que sea importante, 1798 pasó, pero lo que pasa es que usted sabe que eso que pasó allá se vuelve a repetir ahora, porque de ahí empezó la historia milerita, y la historia milerita dice que se repetirá al pie de la letra en los últimos días con los 144,000, ¿ok? Entonces, por eso es la gran importancia que tiene para nosotros, y pues para muestra de un botón lo que ya está diciendo Donald Trump. Amén.
¿Sí, sí han seguido mi lógica o la lógica del anciano? Sí, sí. Bueno, entonces continúo, ya que se alinea con la ley dominical, pero no encontró en Google ningún grupo que esté identificando eso. Dice, ningún grupo, ningún ministerio independiente, ni la iglesia, ni nadie que esté identificando eso. Y dice, así que este es el Señor permitiendo que se produzca un evento actual para confirmar este mensaje que se abrió en julio, para confirmar que este mensaje que se abrió en julio del 2023 es el clamor de medianoche. Y el mensaje del clamor de medianoche, cuando se cumplió en la historia milerita, el entendimiento de que los eventos proféticos se estaban cumpliendo ante, antes de que los mileritas se convencieran a un grado tal a la realidad de que podrían verse a sí mismos como las vírgenes de las que se hablaba en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces ellos, cuando empezó a cumplirse los mileritas, no pensaban que eso, ellos eran parte de ese cumplimiento, ¿correcto? Que ellos eran esas 10 vírgenes que iban a decir, ahí viene el esposo, ahí viene el novio, salid a recibirle, cuando predicaron que el Señor Jesús venía para el 19 de abril de 1844, primer chasco, que era para la primavera, y después dijeron, no, no es en la primavera, es en el otoño, y el otoño era el 22 de octubre de 1844, y ahí fue el segundo chasco, y fue el tiempo de tardanza. O sea, ellos no entendían que ellos eran esas vírgenes que iban a decir bien el esposo, y el esposo se tardaba, ¿correcto? Amén. ¿Nadie me contesta? Es cierto. Amén. Vale. Entonces dice, y ellos tenían que reconocerse que ellos eran los chasqueados, que ellos eran esas vírgenes que esperaban que el esposo llegara temprano y se chasquearon, y entonces entraron en un tiempo de tardanza, y después de ese tiempo de tardanza vino el clamor de medianoche, pero tenían que convencerse que ellos eran los actores de eso. Así nosotros, eso fue en la época milerita. Entonces dice que ellos mismos eran esas vírgenes. Y dice, y eso para nosotros, es decir, que cuando se cumpla la parábola de las 10 vírgenes, que la hermana White dice que se cumplirá, se repetirá al pie de la letra para los últimos días, para los 144,000, para el tiempo del fin de los 144,000. Entonces nosotros también tenemos que reconocer que, no solo reconocer que somos las 10 vírgenes, y si somos prudentes o si somos sabias, también tenemos que reconocer, también tenemos que tener entendido, y dice, y está tratando de enfatizar aquí, en un pasado reciente, dice él, que tenemos que reconocernos a nosotros mismos. No es simplemente las vírgenes prudentes, sino que tenemos que vernos a nosotros mismos como los ¿quién? Como los 144,000, ¿ok? Porque los ciento cuarenta y Amén. cuatro mil son los que tienen el avance de este mensaje especial. Y cuando tienen el avance de este mensaje especial, han pasado por todas las dispensaciones. Los mileritas entraron en una dispensación que empezó el juicio, ¿sí o no? Así es. Empezó el juicio ¿para quién? Para los vivos. ¿Para quién? Para los vivos. El juicio para los muertos empezó el 22 de octubre de 1844. ¿Y ahora Para cómo se... nosotros ya cambió esa dispensación, porque para nosotros ya empezó el juicio para los vivos. ¿Cuándo empezó el juicio para los vivos? En 2001. Díganlo poquito sin miedo. ¿No dice usted? 2001. Exactamente, en el 2001, el 9/11 del 2001. Entonces, estos 144,000 van siguiendo al Señor a donde quiera que va. Ahora el Señor empezó a juzgar a los vivos, como dice en Apocalipsis
capítulo 11, dice, le dio una caña de medir y dijo que para que midiera el lugar santísimo. ¿Recuerda? Amén. El lugar santo, el lugar santísimo. Entonces, y la hermana White dice que nosotros estamos siendo medidos a donde quiera que vamos, en los negocios, en lo que hablamos, todo el Señor nos está midiendo, si tenemos el carácter de Dios o no. Entonces, esos 144,000, dice aquí, dice, tratando de enfatizar aquí que tenemos que reconocernos a nosotros mismos, no es simplemente las vírgenes prudentes, sino que tenemos que vernos a nosotros mismos como los 144,000 y por lo tanto comprender cuál es el mensaje del clamor de medianoche. Es realmente importante para este argumento que estoy tratando de presentar aquí sobre nuestra necesidad de nosotros, la necesidad que tenemos nosotros de vernos a nosotros mismos como los 144,000 para tener el enfoque correcto de la fe a medida que venimos al Señor en esta historia. De todos modos, voy a comenzar con este artículo, dice él. Aquí en realidad son los dos párrafos, los primeros párrafos para, otros. En resumen, puedes verlo en la pantalla. Vamos a ver con cuál párrafos va a comenzar. Yo voy a poner aquí un PDF, pero después regreso allá donde estaba. Va a empezar con estos dos párrafos que ven aquí. Lo ven en la pantalla, lo agrandé bastante con estos dos párrafos. Amén. Primero y esos son párrafos de dónde, para que ustedes los miren y los puedan ver en el espíritu de profecía. Esos son párrafos está en inglés, Broadside 6 de abril de 1846. Así que no, ni siquiera conocía ese libro, pero pues va a empezar con esos párrafos. Y dice que va a empezar con esos primeros párrafos. En resumen, puedes verlo en la pantalla. Lo interrumpo para aislar y cuando él empieza a hablar, de pronto interrumpe, dice para aislar un pensamiento, para dar una meditación de lo que él quiere que veamos en esos párrafos. Y dice, por eso está dividido. Quiero leer este pasaje y luego tomar nota de la transición, progresión de la dispensación que tiene lugar comenzando con el clamor de medianoche en la historia milerita, hasta el 22 de octubre de 1844. Entonces, ¿de qué dispensación va a hablar? De la dispensación que comienza con el clamor de medianoche en la historia milerita. ¿Cuándo comenzó el clamor de medianoche en la historia milerita? Como él lo pone ahí, yo voy a ir ahora al video. Aquí voy a ver. Voy a poner un poquito el video para que llegue a las líneas. And they at once received the unholy influence of Satan. So, let me try this. Ahí va a empezar. Ahí empieza el clamor de medianoche. ¿Ven la línea que él hace? Oh, over here Amén. is Ok. Y entonces aquí pone el clamor de medianoche y aquí pone el 22 de octubre de 18. de 1842. And as Sister White says that these events that we just read commenced with the midnight cry. Y ahora voy a quitarlo aquí porque ella dice que esos eventos que acabamos de leer son los dos primeros párrafos que vamos a ir a leer allá. Y dice que esos eventos que acabamos de leer son el clamor de medianoche. Entonces yo tengo que ir allá para que ustedes lean los dos párrafos, para que sepan de qué estamos hablando, ¿correcto? ¿Sí? Y a ver, Yulisa, ¿puedes leer los párrafos? ¿Los ves claramente ahí? Sí. El segundo, El delante del... primero, porque no, son dos párrafos, el primero.
Ok. En febrero de 1845 tuve una visión de los acontecimientos que comenzaron con el clamor de medianoche. Vi un trono y en él estaban sentados el Padre y el Hijo. Contemplé el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No podía ver la persona del Padre porque una nube de luz gloriosa lo cubría. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como la suya. Él dijo que sí, pero que yo no podía verla porque dijo que si alguna vez contemplara la gloria de su persona dejaría de existir. Ajá, porque nosotros cuando vemos a Dios, para no morir, tenemos que verlo velado en nuestro Señor Jesucristo, que es la parte visible del Padre, porque si alguien ve al Padre, muere. Pero lo vemos velado en nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Jesús viene en toda su gloria, también es difícil de resistir esa visión. ¿Ok? Mm. Continúa con el segundo. Delante del trono vi al pueblo adventista, a la iglesia y al mundo. Vi una multitud inclinada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la mayoría de ellos permanecían desinteresados y despreocupados. Los que estaban inclinados ante el trono ofrecían sus oraciones y miraban a Jesús. Luego él miraba a su padre y parecía estar suplicándole. Una luz venía del padre al hijo y del hijo al grupo que oraba. Entonces vi una luz sumamente brillante que venía del Padre al Hijo, y el Hijo ordenaba sobre el pueblo que estaba delante Y del del trono. Hijo ondeaba sobre el pueblo, ondeaba. Ordenaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos quisieron recibir esta gran luz. Muchos salieron de debajo de ella e inmediatamente la resistieron. Otros fueron descuidados y no apreciaron la luz y, y ésta se alejó de ellos. Algunos la apreciaron y fueron y se inclinaron con el pequeño grupo que oraba. ¿Cuál era la luz? Se inclinaron con el pequeño grupo que oraba. Vamos a ver si si está relacionando eso con 1844. Sería cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Vamos a leerlo acá porque, como les digo, yo no lo estudié. Si yo lo hubiera estudiado, o sí traté y cogí algo. Traté entre medio de esta semana que estuvo muy agitada y nosotros, este grupo que somos como uno solo, incluida Luisa, incluidos los que están en la casa de Luisa, somos como si fuéramos uno mismo. Lo que le duele al uno, le duele al otro. ¿Sí es así o no? Amén. Así Sabemos que esta semana Amén. estuvo muy agitada y estuvimos los unos por los otros. Amén. amén. Entonces, ustedes saben que fue difícil, pero cogí algo, pero dije, bueno, toca estudiarlo con todos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, no puedo, voy a ver los comentarios que él le hace acá. Él dijo que iba a leer los dos primeros párrafos, pero leyendo esos dos primeros párrafos, él interrumpe para dar su meditación. Yo los leí de corrido porque yo estoy leyendo aquí la desgrabación, Yulisa. Y entonces aquí no sé cuándo lo debo interrumpir. Entonces él dice acá, quiero leer este pasaje y luego tomar nota de la transición, progresión de la dispensación que tiene lugar, comenzando con el clamor de medianoche en la historia milerita, hasta el 22 de octubre de 1844. Así que el clamor de medianoche en la historia milerita empiezan una serie de eventos desde el primer chasco. ¿Cuándo fue el primer chasco, hermanos? El 19 de abril. El 19 de abril de 1844, porque ellos creían que él venía para la primavera y no vino. Entonces ahí es cuando viene el clamor de medianoche, que vienen las reuniones, el campestre de Exeter, y allá estuvo Samuel Snow. Él fue el que dio el clamor de medianoche y esas reuniones se celebraron desde el 12 de agosto de 1844 al 17 de agosto de 1844 y ese fue el clamor de medianoche. Yo creo que lo va a delinear ahorita que ya voy a ir al video a verle la delineación. Y lo que estoy diciendo es que este comentario que vamos a leer aquí y espero mostrarles comenzó en el primer chasco, o sea, en abril de 1844, el 19, en la historia milerita.
que marcó la llegada del segundo ángel. Ahí en abril 19 de 1844, ese hito marca la llegada del segundo ángel y el comienzo del tiempo de tardanza de la parábola de las 10 vírgenes. Y ese comienzo del tiempo de tardanza también está en las tablas de Abacú, porque ahí se escribe la visión en tablas, para que corra en ella todo aquel que leyere. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Sin duda vendrá. Está hablando de un tiempo de tardanza, ¿verdad? Aunque tardare, espéralo. O sea que va a tardar. Y entonces empieza ese tiempo de tardanza que se vuelve a repetir en nosotros también. Y el tiempo de tardanza viene después de un chasco. A nosotros nos vino el tiempo de tardanza después de un chasco. Amén. Amén. Y si alguno tiene alguna pregunta, me gustaría que la dijera. ¿Ninguno? ¿Tiene preguntas? ¿Todos bien ahí? ¿El hermano Toño está con nosotros? Sí, sí. Hermano Aquí. Toño, saluditos. Saludos. Bien, Eh, hermana. bueno, muy bien, hermano Toño. Me gusta escucharle su voz. El sábado pasado hizo falta. Pero bueno, sabemos que estos son tiempos de prueba, pero ¿cómo es que dice? Aunque duro el camino encontremos, seguid, seguid, seguid. Amén. Amén. Entonces comenzó en la primera decepción en la historia milerita que marcó la llegada del ángel y el comienzo del tiempo de tardanza de la parábola de las 10 vírgenes. Y fue seguido por el clamor de medianoche, que fue agosto 12 a agosto 17 de 1844, que fue el clamor de medianoche, que una de sus características de ese desarrollo, el clamor de medianoche, empieza con el campestre de Secter, y una de las características de ello es que empieza ese desarrollo, empieza ese proceso. Y Samuel Snow es el símbolo y de esa obra, del clamor de medianoche, que hizo empezó a llevar ese campestre, fue que llevó ese conocimiento, el Señor lo usó para abrir ese conocimiento de esos eventos que estaban sucediendo en ese momento, era lo que sucedía en ese momento, y ellos tenían que reconocerse por eso que ellos eran las 10 vírgenes. Y llevó ese mensaje del clamor de medianoche y fue parte de la historia de Adviento. ¿Qué es Adviento? ¿Adviento no es advenimiento? No. Del advenimiento, hermana, exactamente, muy bien. Fue parte de esa historia de ese mensaje de que ya venía el Señor. Y dice, en ese tiempo entonces se puede ver un desarrollo progresivo, desde luego, de un desarrollo progresivo del mensaje. Y luego, cuando el mensaje llega al campestre de Exeter, ese es el punto de tiempo donde comienza la separación entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿Les dice mucho eso? Cuando llega ese mensaje, ese mensaje que se abrió en Exeter, clamor de medianoche dado por Samuel Snow, que se dio desde el 12 de agosto de 1840 al 17 de agosto de 1840, ese mensaje es el que empieza a separar las vírgenes sabias de las vírgenes insensatas. Las que no quisieron recibir ese mensaje se separaron, ¿sí? Fueron atadas con la cizaña. Las que recibieron el mensaje fueron las que fueron y se reunieron, como dice el primer párrafo, se reunieron con el grupito de oración. ¿Sí leímos? ¿Se acuerdan los párrafos que leímos? Hermanas, estos dos párrafos dicen, delante del trono vi al Amén. pueblo adventista y al mundo, vi una multitud inclinada
ante el trono profundamente interesada, mientras la mayoría de ellos permanecían desinteresados y despreocupados. Los que estaban inclinados ante el trono ofrecían sus oraciones y miraban a Jesús. Luego él miraba a su padre y parecía estar suplicándole. Una luz venía del padre al hijo y del hijo al grupo que oraba. Entonces vi una luz sumamente brillante que venía del padre al hijo y del hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, ese pequeño grupito. Pero pocos quisieron recibir esta gran luz. Muchos salieron de debajo de ella e inmediatamente la resistieron, no recibieron ese mensaje, el clamor de medianoche de Samuel Snow. Otros fueron descuidados y no apreciaron la luz, y ésta se alejó de ellos. Algunos la apreciaron y algunos, los que la apreciaron, los que la apreciaron y la aceptaron, fueron y se inclinaron con el pequeño grupito que oraba. ¿Era una iglesia grandota, hermana Luisa? No, era un pequeño grupito que oraba. La Y iglesia era grande, pero el grupo era pequeño, el que se inclinaba a orar. el que se inclinaba, pero los otros quedaron con las vírgenes insensatas. Y el pequeño grupito eran las vírgenes sabias. Usted está aquí con nosotros, está con las vírgenes sabias, porque eso se repite para nuestro tiempo. Entonces, esto es lo que él está hablando acá. Dice, y comienza la separación entre las vírgenes prudentes y las insensatas. Las que tienen aceite y las que no tienen aceite, y conduce a la puerta cerrada del 22 de octubre de 1844. Porque, ¿qué pasó ahí? Los que no aceptaron ese mensaje, el clamor de medianoche, se regresaron y quedaron por fuera. Y quedaron poquiticos que llegaron a 1844 y una de ellas fue la hermana White. Y ahí es donde empieza ya el nombre adventista, porque esto está hablando del movimiento milerita, ¿no? Pero después de 1844 empieza él a reunir, extiende su mano para reunir a las personas nuevamente en su pueblo y hacer pacto con ellos, porque siempre que hay unos que se quedan y que rechazan el pacto, entonces Dios llama a unos que sí han seguido fieles, que han estado orando, que han estado interesados en seguir al Cordero donde quiera que va y la luz que está dando y dice, con esto voy a hacer mi pacto. Amén. Entonces dice, de 1844 dice, y llegan a la puerta cerrada el 22 de octubre de 1844. Y en esa historia de la medianoche, desde la segunda llegada del mensaje del segundo ángel hasta la llegada del tercer ángel, el 22 de octubre de 1844, tienes la firma de la verdad. En esa historia, vamos a ver, él la va a empezar ahorita. Voy a quitar esto porque ya voy a poner ahora el video. Va a empezar. Aquí empieza el clamor de medianoche. Aquí empieza, llega el mensaje del tercer ángel el 22 de octubre. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Están entendiendo la delineación? Amén. A la mitad de esto, ¿qué pasa allá en el campamento de Seter? Aquí se va a dar el campamento de Seter, como en esta parte de acá. ¿Qué pasa ahí? Que en el campamento de Exeter está la tienda de Waterdown. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era la tienda de Waterdown? Figurativamente es como la carpa con con todo ese bullicio y fanatismo que había en esos momentos Era una adoración pentecostal con fanatismo y bulla. Y eran rebeldes. Y ellos al final no aceptaron el mensaje, el clamor de medianoche y se fueron. Y entonces eso, ¿cómo se le llama? Rebelión. Pero la palabra verdad, para la hermana Luisa, la palabra verdad está compuesta por ¿cuántas letras, hermanas? Cuando estás sola, estás tranquila.
¿Por cuántas letras está compuesta la palabra verdad? ¿Por cuántas letras hebreas? En hebreo, ¿por cuántas letras está compuesta la palabra verdad en hebreo? Y le dije que me preste el palito para jalar, no se lo presté. ¿Alguien, Me alguien, olvidó, hermana. alguien tiene su micrófono abierto? Solo ábranlo cuando vayan a hablar. Ya ¿Por cuántas letras está compuesta la palabra verdad? para que mañana te llevas el alambrito. Yo voy a ir dentro de un rato porque hay mucha bolsa de montaje, pero el alambrito donde lo tengo, ya ¿Quién me tiene el micrófono abierto? coma. Piense con la mente ¿Nadie me contesta? usted se quedó ayer. No, yo me quedé Sí. aquí, no salí Sí, pero nunca. Usted le había dicho. Hermana Aquí Luisa, tiene el micrófono abierto, pero no me acuerdo, hermana. Discúlpeme usted, pero no me acuerdo. Pero yo lo empecé a abrir, es que no me acuerdo porque yo mantengo tan liada. hermana Luisa, cierre su micrófono. A ver, hermana Fulvia, ¿por cuántas letras está compuesta la palabra verdad en el idioma hebreo? Le acabo de decir que no me acuerdo y que me disculpe, no me Ah, acuerdo. bueno, ¿y la hermana Yulisa se acuerda? Creo que eran 7. No, por 3 letras, solamente 3 letras. Y es la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo, pero el alfabeto hebreo solo tiene 22 letras, entonces era la letra 22, ¿correcto? Sí. Y la letra en la mitad es la letra 13. De rebelión. ¿Y el número 13 qué significa? Porque el número 22 significa combinación de la divinidad con la humanidad, ¿verdad? Sí. ¿Y la letra 13 qué significa? ¿Cuántos discípulos eran? Y el 13 era ¿cuál? El de la rebelión, ¿cierto? El 13 Amén. significa rebelión. Así que en esos hitos está la palabra, la firma de la palabra verdad, porque tiene la primera letra, tiene la letra 22, tiene la primera y la última letra, el primero y el último, y en medio tiene el número 13, que es la palabra rebelión. ¿Ok? En esos 3 hitos, en esa alineación que él va a empezar a hacer ahí. ¿Vale? Entonces continúo y parece que no estuvieran concentrados. Entonces tienen la firma de la palabra verdad porque tienes el primer chasco, que fue el 19 de abril de 1844, ese fue el primer chasco, porque tienes el primer chasco. Ay, esto siempre. Porque tienes el primer chasco. Dice, porque tienes el primer chasco. Así lo ilustra ese primer chasco ilustra el comienzo. Lo que yo les acabo de decir, el primer chasco, el 19 de abril, ilustra el comienzo de ese clamor de medianoche, pero al final también dice el clamor de medianoche. Dice, así ilustra el comienzo. Al final y en el medio tienes el clamor de medianoche, donde se manifiesta la rebelión de las vírgenes insensatas, porque a mitad de ese camino, a mitad de ese proceso, en ese tienes un hito, y ese hito marca la firma de la palabra verdad. Es alguna manifestación de rebelión. ¿Y cuál fue la manifestación de rebelión? Y esa historia es con lo que ella está tratando aquí, en este pasaje. Y esa historia está apuntando a nuestra historia y lo que el mensaje del clamor de medianoche logró en los mileritas es identificar el significado de lo que el mensaje del clamor de medianoche debe lograr en nuestra historia. Entonces, ¿qué tiene que lograr el mensaje del clamor de medianoche en nuestra historia?
¿Qué fue lo que logró en la historia de las mileritas? ¿Separó qué, hermanas? El trigo de la cizaña. Separó las vírgenes sabias de las vírgenes insensatas. Entonces, en nuestra historia, ¿qué tiene que hacer ese mensaje, el clamor de medianoche? Debe hacer una separación. Entonces, dice que el mensaje del clamor de medianoche debe lograr en nuestra historia lo mismo que sucedió en los mileritas. Y mi argumento es que el mensaje del clamor de medianoche en nuestra historia comenzó a abrirse en julio del 2023. Y entonces ese mensaje está produciendo una separación entre nosotros. A ver, hermana Fulvia, ¿usted me está oyendo? ¿Ha habido una separación entre nosotros desde que vino ese mensaje? Sí, ha Así habido es, una sí, separación entre nosotros en Future for America. sí, Hubo una separación entre Teodore y el anciano Jeff, entre el hermano Colin, que dice que Roma es el que los Estados Unidos es que establece la visión, y el hermano demostró con apoyo bíblico y del espíritu de profecía que Roma es la que establece la visión. Ha habido una separación y el grupo del hermano Colin no aceptó este mensaje. Entonces, ¿qué está haciendo? Una separación. Entonces, sí ha habido una separación. Y dice, en nuestra historia comenzó a abrirse en julio del 2023. La llegada del segundo ángel para nuestra historia es julio del 2023. Si vamos a mirar la historia milerita, su primer chasco fue el 18 de julio del 2020. Ahí comenzó entonces el clamor de medianoche. ¿Cuándo? En el primer chasco comenzó ese proceso para nosotros. Mirando la historia milerita. En julio 18 de 2020 para nosotros. ¿Ok? Ahí está tipificada la llegada de nuestro segundo ángel. Para nosotros, el segundo ángel llega en julio 18 del 2020 por el segundo ángel de la historia milerita. Ahí es en la historia milerita fue fue abril 19 de 1844. En nuestra historia, el segundo ángel llega el 18 de julio del 2020. Y en la historia milerita lleva al despertar del clamor de medianoche, que lleva al gran chasco, que fue el 22 de octubre, y para esos elementos de la parábola de las 10 vírgenes, traen un testimonio y el cumplimiento de esa parábola para los mileritas. Y proporciona un segundo testigo, y esos dos testigos identifican la historia que comenzó en julio del 2023. Es por eso que debemos entrar, es por eso que debemos entender esto, como yo lo entiendo. Y dice, en febrero de 1844 tuve una visión. Ahí va a leer los pasajes que ya leímos y va a dar su explicación de los eventos que comenzaron con el clamor de medianoche. ¿Está bien? Entonces, esta visión es ella. Ella nos está dando un punto de partida para identificar los hitos que ella va a abordar, y el punto de partida para esta visión comienza con el clamor de medianoche. El clamor de medianoche, ok, ahí es donde comienza esta historia. En febrero de 1845 tuve una visión de los acontecimientos que comenzaron con el clamor de medianoche. Vi un trono y en él estaban sentados el Padre y el Hijo. Eso es lo que ya leímos, y vamos a avanzar porque eso ya lo leímos. Dice que si una vez contemplaba. Y él entonces dice, me han arrollado esto con esto, porque estoy, o sea, está haciendo ahí, está deteniendo para dar su meditación. Dice, este párrafo, para dar un pensamiento, está bien.
ella nos dijo en ese párrafo que esta visión comienza con el clamor de medianoche y ella habla de las características del Padre y del Hijo. Y luego dice, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Dice, delante del pueblo vi la iglesia. Dice, vuelvo a leer esto. Dice, está bien. Ella nos dijo en ese párrafo que esta visión comienza con el clamor de medianoche y ella habla de las características del Padre y del Hijo. Y luego dice, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Ella, estas tres clasificaciones de personas, está bien ante el trono. Vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Dice, vi una compañía inclinada ante el trono profundamente interesada y mientras la mayoría de ellos se pusieron de pie, desinteresados y descuidados, o sea que no le dieron importancia al mensaje. Así que tienes que determinar si ella está hablando sobre el pueblo adventista o la iglesia o el mundo. Allí. Y les sugiero que a medida que leamos esto más adelante veremos que ella está hablando de esta compañía. Está hablando de que esta compañía es el pueblo adventista, que tiene dos clases de personas dentro, ¿vale? Ante el trono vi al pueblo adventista, la iglesia. Vi una multitud postrada ante el trono profundamente interesada, mientras la mayoría se levantaba desinteresada y descuidada. Los que estaban postrados ante el trono ofrecían sus oraciones y miraban a Jesús. Luego miraba a su padre y parecía estar suplicándole. Y bueno, eso también ya lo leímos, fueron los párrafos que leyó Yulisa. Y dice aquí, esta es una revelación parcial del capítulo 1 de Apocalipsis, donde la luz viene del Padre al Hijo. Pero en el Apocalipsis Juan dice, entonces el Hijo se lo da a Gabriel, quien se lo da a un profeta, quien lo envía a las iglesias. Esta es la misma manera en que siempre se comunica la luz, pero aquí en los primeros escritos es solo un resumen de Apocalipsis, que dice la revelación de Jesucristo que Dios le da y Jesucristo se la mandó por medio de su ángel Gabriel a Juan, y Juan la llevó a las iglesias. Entonces, ese párrafo es un resumen de Apocalipsis, de los primeros versos de Apocalipsis. Entonces, es un resumen del mismo proceso de comunicación que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 y otras ilustraciones en la palabra de Dios. Una luz vendría del Padre al Hijo y del Hijo al grupo de oración. Luego vi una luz extremadamente brillante venir del Padre al Hijo y del Hijo a la gente que estaba postrada ante el trono. Bueno, ahora lo que estoy diciendo es que la distinción que debemos hacer aquí es que cuando la hermana White dijo al principio que comienza con el clamor de medianoche, el clamor de medianoche comienza con un elemento en la reunión campestre de Exeter. Está viendo cuando Samuel Snow presenta su mensaje allí en esa reunión campestre y luego el clamor de medianoche ha llegado y se ha llevado como un maremoto al resto del mundo. Pero el clamor de medianoche y el desarrollo de ese mensaje comenzaron durante la reunión, en el tiempo de la parábola de las 10 vírgenes, y el tiempo de la curación comenzó en el segundo ángel. Así que lo que voy a sugerir aquí antes de continuar es que en este pasaje que acabamos de leer
donde dice, una luz vendría del Padre al Hijo y del Hijo a la compañía orante, que esta es la luz que llegó a la compañía que estaba postrada orando, dice que esa es la luz que llega al primer chasco, la llegada del segundo ángel, y es la luz que va a empezar a producirse del clamor de medianoche, porque el mensaje del clamor de medianoche en la historia milerita fue el que explicó el malentendido del primer chasco. ¿Está bien? Predijeron en 1843, pero una vez que terminó la luz que se les envió, fue una luz que explicaría ese mismo chasco, y fue una luz que clavó no simplemente el año 1843, pero también el día y el mes del año 22 de octubre. Así que después del primer chasco vino el segundo ángel y se presenta y se representa al segundo ángel con una escritura en la mano, con un librito abierto en la mano, por lo que tuvo vida. Bueno, pero luego en la siguiente frase que ella dice, entonces vi una luz extremadamente brillante venir que ondeó, que ondeó, que ondeó sobre el pueblo delante del trono. Y estoy diciendo o estoy sosteniendo que la luz extremadamente brillante en este pasaje es el mensaje del campestre de Exeter, el clamor de medianoche, y que una de las cosas con las que está asociada es que Jesús la está agitando sobre la gente, o está enviando esa luz sobre la gente, porque vamos a ver esa luz. ¿Qué es entonces? La luz es ese aumento de conocimiento, porque vamos a ver. Dice, porque vamos a ver la luz bueno, la luz brillante es el despliegue del desarrollo o el empoderamiento de ese mensaje del segundo ángel, que está representado por el clamor de medianoche en la parábola de las 10 vírgenes. Así que continúa, dice, pocos recibirán esta gran luz, el mensaje del clamor de medianoche. ¿Lo recibiríamos? Muchos salieron de debajo e inmediatamente lo resistieron, y allí tienes tu proporción bíblica. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Solo unos pocos en relación con todos en la parte de los Estados Unidos, que podrían haber respondido a la situación. Solo unos pocos. Mensaje del clamor de medianoche del 17 de agosto de 1844. Pocos recibieron la gran luz, y muchos de los que fueron responsabilizados por esa luz inmediatamente resistieron, la rechazaron. Otros fueron descuidados y no apreciaron la luz, por lo que hay un grupo dentro de esas personas que recibió la luz dentro de esas personas que recibió la luz, que no la aprecian, y se alejó de ellos. Algunos la apreciaron y fueron y se inclinaron con el pequeño grupo de oración, por lo que el pequeño grupo de oración es el centro de todo, y el pequeño grupo de oración es la compañía que debe estar proclamando este mensaje, porque hay algunos que lo escuchan y lo aprecian y vienen y se paran con ellos, y esta es la transición clásica de la profecía, donde Daniel, en la tierra gloriosa, muchos son derribados, pero estos caerán. Muchos caerán, pero estos escaparán de sus manos.
Cuando esos adventistas infieles recibieron la marca de la bestia en la ley dominical, reciban la marca de la bestia en la ley dominical, entonces que los otros hijos de Dios en Babilonia salen y se paran con el pueblo de Dios. Hay una transición de profecía que tiene lugar o sea que cuando salga la ley dominical, los otros hijos que Dios tiene en Babilonia, en las otras ovejas que le conviene traer a vienen y se unen con la pequeña compañía que oraba y que recibió la luz. Entonces dice, hay una transición de profecía que tiene lugar cada vez que esta historia de la ley dominical está representada en el mensaje del clamor de medianoche. Es el mensaje del fuerte pregón, del fuerte clamor. Por algunos aceptado, por otros está bien. Entonces, pero pocos recibirán esta gran luz. Salieron de debajo de ella inmediatamente, se resistieron, otros fueron descuidados y no apreciaron esa luz. Algunos la apreciaron y se inclinaron con el pequeño grupo de oración. Este grupo, todos recibieron la luz y se regocijaron en ella, mientras sus rostros brillaban con su gloria, y vi al Padre levantarse del trono. Y quiero que vean una secuencia de eventos con propósito que la hermana White está exponiendo aquí. Y lo primero que quiero que vean aquí, que no hemos discutido ya en el párrafo anterior, es que el Padre se levanta del trono y luego Jesús se levantará del trono y la gente se levantará con él, pero los hará esperar y luego subirá a un carro y entrará donde está el Padre. Así que esta transición de la obra de Cristo en el lugar santo al lugar santísimo, en este pasaje se hace una distinción acerca de que el Padre primero fue al lugar santísimo y luego no simplemente dice que Jesús fue llevado al lugar santísimo con él, sino que luego Jesús se levantó del trono. Los que oraban se levantaron con él, pero Jesús se levantó del trono y les dice que esperen allí. Y luego viene un carro y él se sube al carro y luego lo lleva al lugar santísimo donde está su Padre. Entonces hay una secuencia de eventos que está sucediendo en esta historia. Es mucho más detallada que simplemente el Padre y el Hijo que se mudaron al lugar santo, que se mudaron del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Y cuando Cristo viene repentinamente a su templo el 22 de octubre de 1844, esa secuencia de eventos de él de pie y otros de pie, con él aquellos que la pequeña compañía precede al 22 de octubre de 1844, que les va a decir cuando se levante, esperen aquí. Cuando él se va para alcanzar al Padre al lugar santísimo, le dice a la pequeña compañía que oraba, esperen aquí. Ok, entonces el tiempo de espera comienza con la llegada del segundo ángel el 19 de abril de 1844. Voy a parar aquí, puede ser que no se estén durmiendo con la lectura, pero voy a mostrar aquí. Ahora miren la pantalla porque quiero que empiecen a ver las delineaciones que él empieza a hacer aquí. ¿Me están escuchando? Sí. Vale, entonces ahí va. Amén. My reason for making that argument. That's the angel, by the way. Is that the message of the midnight cry that's going to be proclaimed over here at Exeter can't be. Entonces aquí pone Midnight Cry. Esto es todo lo que ocurre desde abril 19 de 1844 al 22 de octubre de 1844.
Aquí está hablando del campestre de Exeter. 1844. Aquí, This is all taking place in 1844. And the first disappointment here, the first disappointment right este es here, el primer chasco. Cuando dice is the first arrival of the disappointment, second angel. es el primer chasco. And it Aquí. begins the tarrying time in the parable of the 10 virgins. Y está diciendo que empieza el And tiempo de the tardanza y la midnight cry parábola de las 10 proclaimed vírgenes. over here Y aquí habla, prophetic explanation for this disappointment. y aquí está hablando del clamor de medianoche del campamento de Exeter. Y es una explicación del primer All chasco. right, so Dice, correcto. you can't separate Dice, usted no pueden separar this here, esto the second aquí, angel's message, the midnight, being part of the midnight cry, so the message of the el midnight mensaje del cry segundo is ángel siendo parte de the aquí, del message clamor de that medianoche. clarifies, builds upon this message over here. So when Sister White says that the events that she had in this vision commenced with the message of the midnight cry. Entonces dice, la hermana White dice que esos eventos comienzan con el mensaje del clamor de medianoche y que acá el 19 de abril de 1844 llega el segundo ángel, pero que usted no puede separar este mensaje del segundo ángel que trae el clamor de medianoche con lo que ocurrió en el campamento de Exeter, que es el clamor de medianoche que explica el chasco del 19 de abril de 1844. Entonces, ¿se podrán separar? No se pueden separar, porque el clamor de medianoche es el que explica ese chasco, que no era en la primavera, sino que era el 22 de octubre. ¿Entendieron la lógica? Sí. Avanzo entonces. I'm arguing that it's actually the arrival of the second angel. Dice que él está argumentando que es en verdad la llegada del mensaje del segundo ángel. April 19th, 1844. Abril 19 de 1844. And that this understanding Y que este entendimiento, dice él, has the signature of the Hebrew word truth. como la firma, como la asignatura, como el significado de la palabra hebrea truth. La palabra truth en inglés es verdad, en español, pero él va a hablar de la palabra verdad en hebreo. Because this is a disappointment in history. Entonces está diciendo, ahí lo está escribiendo, pone disappointment, eso quiere decir chasco. Aquí es el chasco en la historia. Is a disappointment in history. Pero aquí es otro chasco en esa historia. Es el chasco el gran chasco. This would then represent the first letter of the Hebrew alphabet. Estos representan la primera letra del alfabeto hebreo And this the 22nd letter of y esta de 22nd letter es la letra 22 del alfabeto hebreo. the Hebrew alphabet. And this is the Alpha and this is the Omega. Y entonces este es el alfa y esta es la omega del alfabeto hebreo. Jesus always illustrates the end of a thing Dice que siempre ilustra el fin with the beginning of a thing. con el principio. And in the Hebrew word truth, Y la palabra hebrea verdad letter of the Hebrew alphabet del is alfabeto the hebreo, symbol of rebellion, and it's this middle way mark. la palabra hebrea tiene un hito de rebelión en la mitad. You will find rebellion, the rebellion of those that are represented by the foolish virgins, the parable of the dead virgins that at the midnight cry manifested that they had no oil. Okay. Entonces dice que esta rebelión representa a las vírgenes insensatas del clamor de medianoche que no tenían aceite en sus lámparas. In the history of the Millerites, they were the ones that were in the Watertown tent. Y eso en la tienda Millerita están representadas por la tienda de Watertown.
While everyone else was in the Millerite tent listening to the message of the midnight cry by Samuel Snow. Y eso se presenta en el mensaje del clamor de medianoche de Samuel Snow, campestre de Exeter. When Sister White is describing this history, we know Así que cuando la hermana White está escribiendo esta historia, sabemos um, the most holy place suddenly. sabemos que esto 1844. es el lugar santísimo del 22 de octubre de 1844. Anyway, before he comes in the flaming chariot here in this vision. Entonces que él antes de que venga en un carro en esa visión, The Father is going to at some point move in according to. dice que antes de que él vaya acá en un carro, el Señor Jesús que llega al carro allá al lugar santísimo, el Padre primero se levanta y va para el lugar santísimo. Está diciendo eso. What Sister White recorded. All right, that's the Father. Así como la hermana lo registró en esos dos párrafos que acabamos de leer. And then Jesus is going to arise. He's going to stand up. Y dice que después Jesús va a llegar también cuando se levanta. Yo creo que va a ser la línea de cuando Jesús se levanta. That spells arise. Ahí se levanta. Anyway, Jesus is going to stand up here. Él se levanta y dice. After he stands up, then he's going to get into the chariot, and he's going to go in here too. Entonces ahí él va a entrar en un I'm carro. saying that in prophetic symbolism, on several witnesses, that when Jesus stands up, it marks some type of a close of probation. Dice que hay muchos testigos que cuando Jesús se levanta, viene el cierre de gracia sobre muchos testigos. Y eso es lo que dice Apocalipsis, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel y ahí empieza un proceso de cierre de gracia. We stood up at the stoning of Stephen. We've already went through. Ahí está hablando del apedreamiento de Stephen, pero aquí puso, entonces aquí ya tiene la letra 1, la letra 3 y la letra 22 que forman la palabra verdad hebrea. Y en esta letra tiene alfa y omega, en esa palabra verdad tiene alfa y omega, pero tiene una rebelión en la mitad, que es el número 13. That. So he stood up here, and it was purposely marked by Sister White, and he tells them when he stands up to wait. Okay, so Así que cuando él se levanta, él les dice que esperen. ¿Y eso cómo se llama? Tener que esperar. ¿Es un tiempo de qué? Habacuc. de Es tardanza. un tiempo de tardanza, entonces empieza la tardanza. ¿Ok? I'm saying is the waiting. Cuando él se levanta aquí para pasar al lugar santísimo, cuando él se levanta, hay un cierre de gracia ¿para quién? Para los que desecharon el mensaje del clamor de medianoche, que fueron descuidados y todo eso, se les cerró a ellos la gracia. Pero a la pequeña compañía que estaba arrodillada en oración y seguía a Cristo donde quiera que iba, a ellos cuando él se levantó, la pequeña compañía, como entendía los mensajes, se levantó para ir con él, pero él les dice que esperen, viene el tiempo de tardanza. Continúo. Begins here. Therefore, he's standing up here. Entonces el tiempo de tardanza empieza ahí, porque él se levantó ahí, At the arrival of the second angel. en la llegada del segundo And ángel. he's therefore marking some type of close of probation at that point. And over here at the end, there's a close of probation. And there's also Está hablando entonces del cierre de gracia. going to be a close of probation in here at this one. So Así que en este clamor de medianoche hay un cierre de gracia. these classes are in this
illustration of Millerite history that Sister White spoke about. She saw a group Dice que esta clase que está en la historia Millerita de la que hermana Guay habla, ellos vieron la cruz, dice, company bowed down and they were praying for the Holy Spirit. la compañía que estaba arrodillada orando, pidiendo al Espíritu Santo. For their praying. And some were not careful. Y dice About what they were doing. que muchos fueron descuidados. Okay. I saw a company bow down before the throne, deeply interested, while the most of them. Va otra vez a los párrafos. Entonces vamos a ir nosotros al PDF. Y ya va a empezar, estaba leyendo, leyó el primer párrafo, el segundo párrafo, y ahora va a empezar a leer el tercero. Y dice, toda esta compañía recibió la luz y se regocijó en ella mientras sus rostros brillaban con su gloria. Y luego dice, eso es una pequeña compañía. Y luego dice, y vi al Padre levantarse del trono y un carro de fuego entrar en el lugar santísimo, detrás del velo, y sentarse allí. Detrás del velo y sentarse. Luego dice, allí vi tronos que nunca había visto antes. Entonces Jesús se levantó del trono. Y la mayoría, o sea, vamos a mirar bien cómo dice, y vi al Padre levantarse del trono y en un carro de fuego entrar en el lugar santísimo. ¿Quién era ese? El Padre. Detrás del velo y sentarse allí. Allí vi tronos que nunca había visto antes. Entonces Jesús se levantó del trono, así como lo explicó él allá en la delineación que estaba haciendo. Y la mayoría de los que estaban inclinados se levantaron con él, porque entendían el mensaje, habían recibido el aumento de conocimiento y sabían lo que estaba pasando, entonces se levantaron con él, sabían la transición, sabían el cambio de dispensación, se levantaron con él. Y no vi ni un rayo de luz pasar de Jesús a la multitud despreocupada. Esa gente se quedó sin la luz después de que él se levantó y ellos quedaron en perfecta oscuridad. Vamos a ver, voy a leer este segundo y luego lo coloco a él para ver, él va a repetir eso, pero para ver si hace alguna meditación. Los que se levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él mientras él dejaba el trono y los conducía un poco más lejos. Entonces, por eso es que los 144,000 siguen al Cordero a donde quiera que va. En cada cambio de dispensación, entienden el mensaje, lo reciben y van con él, pase lo que pase. Luego levantó su brazo derecho y oímos su hermosa voz que decía, esperad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Ahí les dice que esperen, entonces ahí viene un tiempo de tardanza. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mantener vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco regresaré de la boda y os recibiré a mí mismo. ¿Cómo es a él mismo, hermano? ¿Ustedes me pueden explicar eso? ¿Cómo lo puede recibir él? Recibirnos a nosotros y al recibirnos a nosotros, recibirse él mismo. ¿Cómo entienden ustedes eso? El cambio de carácter. El cambio de carácter, dice la La hermana Luisa. oración sin cesar como hacía Jesucristo. Orar sin cesar, no levantar esas rodillas del suelo, porque en esta época estamos luchando con las potestades de las tinieblas, hombro Madrugar. a hombro, ayunar, orar, Sí. estudiar, vivir. Ujú. ¿Qué más? Vivir la vida de Cristo, porque Él dice, ser santo como yo soy santo, porque sin santidad ninguno verá a Dios. Nadie verá a Dios. Amén. ¿Quién dice algo más? Es donde se une la humanidad con la divinidad. La combinación de la humanidad con la divinidad es todas esas cosas que está diciendo Luisa y más. Que se combine la humanidad con la Con la divinidad. divinidad. Cuando se Está, combina,
estaremos aquí como persona, en carne y hueso, pero tenemos que vivir una vida en Cristo totalmente. Totalmente, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces usted está en esta carne y hueso, pero la palabra está en usted y usted está haciendo esa palabra. Ahí hay una combinación. Eso no es fácil, hermanos. Tenemos el conocimiento, pero también Pablo decía, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo oraba antes de que la hermana Natalia fuera para el hospital, estaba yo orando, Señor, líbranos de este cuerpo de muerte. Necesitamos amarte a ti por encima de todas las cosas. Necesitamos amar tus mandamientos, y los mandamientos hoy en día están representados en estas dos tablas, en estos dos gráficos que fueron dados en Habacuc. Esos son las dos tablas de los 10 mandamientos, tipificaban estas dos tablas. Entender ese mensaje y vivirlo es obedecer los mandamientos. Por eso dice, un pueblo sin profecía se desenfrena, pero el que ama su ley, este será bienaventurado. Siempre la ley está relacionada con el mensaje profético y con el evangelio eterno, porque el evangelio eterno es el mensaje profético y está relacionado con los 10 mandamientos. Y el que guarda los 10 mandamientos dice, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo les daré otro consolador, al Espíritu de verdad, que nadie lo ve ni le conoce, pero ustedes lo van a ver y no lo vemos, pero sí lo vamos a conocer en nosotros. ¿Y quién es el que inspiró la profecía? El Espíritu Santo. Y si usted está guardando los mandamientos, tiene el Espíritu Santo, porque Dios es fiel en sus promesas, usted va a entender estas profecías. Usted no va a ser como los impíos, porque Daniel dice, y los sabios entenderán, pero los impíos no entenderán. ¿Por qué no entienden los impíos, los incrédulos? Porque no tienen el Espíritu Santo, que es el que nos convence, el que nos enseña, nos enseña de verdad y de pecado. Entonces, la primera Nos requisito enseña es, de pecado, de justicia y de juicio. amén. Entonces, el primer requisito para entender es, si yo no entiendo, yo me reviso, no estoy obedeciendo. Y el Señor dijo que si obedecía los mandamientos me daba el Espíritu Santo, entonces voy a obedecerlo. Y entonces viene la promesa y usted va a ser iluminado. Entonces estábamos diciendo que eso es entonces, ¿dónde estábamos leyendo? Su hermosa voz. Esperad aquí, voy a mi Padre a recibir el reino. Mantener vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco regresaré de la boda y os recibiré a mí mismo. A los que hayan permitido que el Señor combine su humanidad, la humanidad de ellos, con la divinidad de Jesús. A los que hayamos permitido. Yo aspiro a hacerlo. Esa es mi oración. Yo le digo, Señor, haz que yo te ame por encima de todas las cosas y ame el honrar y glorificar tu nombre, y que yo ame tus mandamientos tal como lo decía el profeta David. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y vi un carro de nubes con ruedas como llamas de fuego y ángeles a su alrededor mientras llegaba a donde estaba Jesús. Subió al carro y fue llevado al lugar santísimo donde estaba el Padre. Entonces vino otra vez el carro y se llevó a Jesús al lugar santísimo, pero le dijo a la compañía que oraba que lo esperáramos. Estamos esperándolo, ¿no? Allí vi a Jesús de pie ante el Padre, un gran sumo sacerdote. En el borde de su manto había una campanilla y una granada. Vamos a ver, vamos a volver al video a ver si él qué meditación da él acerca de eso, porque él había entrado a leer ese párrafo. Disinterested and careless. So the ones that are before the throne, this is the Advent people, but in the Advent people there's two classes. And the one that stays Entonces él down está diciendo ahí, él interrumpió ahí, dice que los que estaban ante el trono era el pueblo adventista, pero que en ese pueblo adventista habían dos clases. they're lifting up their prayers, and the Lord is going to bless their prayers. So there's steps all along the way in this history where Dice que ellos son los que caminaron todo el camino en esta historia, somebody's probation is closing, and
And Y para algunos, el tiempo de prueba se cerró. at the second angel's message, it's the end of the road for the Protestant of that history. This is where Dice que el mensaje del segundo ángel dice es the end of the road para los protestantes, es el fin del camino para los protestantes. Porque ellos tuvieron este chasco aquí, llegó este chasco y los protestantes ya rechazaron el mensaje. Entonces vamos a seguir. they became apostate Protestantism. The Y message desde ese momento se convirtieron en el protestantismo apóstata. that was proclaimed by the Millerites from that point to this point of the second Entonces ese fue el mensaje que fue proclamado por los mileritas de este punto a este punto. angel was saying that the Protestant churches had become the daughters of Babylon, and it was Y el ángel estaba diciendo que las iglesias protestantes se estaban convirtiendo en hijas de Babilonia. ¿No lo dice Apocalipsis 17? Y en su frente un misterio, Babilonia la grande, la madre de las abominaciones y de las rameras de la tierra. ¿Sí lo dice? Las rameras son las iglesias protestantes. ¿Hijas de quién? Del catolicismo. calling people out of them. Okay, they closed their probation. Pero la compañía que estaba orando, o el mensaje del segundo ángel es el que está llamando al pueblo a que saliera de esas hijas de la Babilonia. Ese es el mensaje del segundo ángel. Ha caído la gran Babilonia, ¿sí o no? Pero en Apocalipsis 18 dice, y otra vez que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Amén. Here, but when you get to this waymark here, Dice, pero cuando llegas a este hito aquí, the midnight cry in the middle of all this, el clamor de medianoche en medio de todo esto. there's going to be another separation of two classes. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aquí hubo una separación en las iglesias protestantes. Pero cuando llegas a este hito aquí, en la mitad de estos, hay otra separación de esas dos clases. ¿Sí o no? Sí, aquí hubo una separación, las iglesias protestantes se convirtieron en protestantismo apóstata. Y aquí en la mitad, ¿cuál fue esa separación que hubo? ¿Quién se separó ahí, hermanas? El campamento de Éxito. ¿Y quién? Díganos más durito, hermana, no le escuché. Esto fue en el campamento de Éxito. En el campamento de Exeter, ¿quién se separó ahí? Las vírgenes insensatas de las fatuas. Las vírgenes insensatas de las sabias se separaron. Sí, aquí también se separaron las vírgenes insensatas de las sabias, pero aquí, ¿quiénes representaban esas vírgenes insensatas en el campamento de Exeter? La hermana Fulvia sabe, te lo dijo ahorita, y Yulisa también. La tienda del fanatismo ¿de qué? ¿Cuál era la tienda que hacía mucho ruido con fanatismo? ¿Cuál era esa? Movimiento, ¿Quién? se unió como, estaban como la iglesia protestante. No, hermano, lo dijeron ahorita porque se les olvidó la tienda de Waterdown que estaba en el campamento de Exeter, que tenían una adoración como pentecostalismo. ¿Sí? ¿Se acordaron? Sí, sí, hermano. Si se acordaron, digan amén. El hermano Toño dijo amén, pero no oigo más, nadie más como si no lo comprendiera. Vale. Sí, Entonces, hermana, es que no lo sé entonces pronunciar. ahí están de acuerdo que aquí hubo otra separación. Aquí al principio hubo una separación, aquí hubo otra separación. ¿Y quién es el que está haciendo esas separaciones ahí, hermanos? ¿Son los seres humanos o quién los está haciendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero ¿a través de qué? De Jesús. De los mensajes.
Sí, a través del estudio de la palabra. de los mensajes de los tres ángeles. Ahí está haciendo el mensaje del segundo ángel y ese mensaje del segundo ángel está haciendo aquí ya una separación, 19 de abril de 1844, y otra separación en el campamento de Exeter, que fue desde el 12 al 17. Vamos a seguir lo que él sigue diciendo ahí. The ones that aren't being careful, or they're standing there careless, disregarding this message is coming to them. And then here, there's still going to be another separation of two classes. And the reason this is significant to take note of. Y dice que la razón por qué es importante tomar nota de esas separaciones, vamos a ver cuál es. This history is our history. Es que esta historia es nuestra historia. Entonces aquí hubo una separación. Aquí hay otra separación. ¿Cuántas separaciones entonces al 22 de octubre de 1844? Porque el 22 de octubre hubo otra separación. ¿Ustedes creen que el 22 de octubre de 1844 hubo otra separación? Así es, hermano. Así es, entonces tenemos tres separaciones. Y dice que la razón por lo que es tan importante tomar nota de este proceso de 19 de abril de 1844 con sus separaciones y los eventos que ocurrieron, que la razón por la que es tan importante, ¿por qué será? Began in July. Porque aquí lo va a hacer entonces nuestros eventos para nosotros en el tiempo. Este proceso que ocurrió para los mileritas, ahí está incluida la parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola de las 10 vírgenes, dice la hermana Way, que se cumplirá en el tiempo del fin al pie de la letra. Entonces, ¿quiénes somos los del tiempo del fin? Nosotros. La pequeña compañía que ora y clama a Jesús, somos nosotros. 144. Que somos las 10 vírgenes del tiempo del fin, pero que somos los 144,000. Y este proceso se tiene que repetir en este mismo patrón profético para nosotros. Así que este patrón se cortó en la época milerita, pero este patrón que se cortó en la época milerita ahora se va a poner sobre la época de nosotros y se va a cortar para nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Amén. Vale, entonces vamos a ver la explicación que él da. Entonces va a poner julio. Vamos a ver julio qué. 2023. Entonces pone julio del 2023. ¿Qué es lo que pasó en julio del 2023? Hubo un chasco en julio 18 del 2020 que está simbolizado por este chasco del 19 de abril de 1844. Para nosotros fue julio 18 del 2020. Y después hubo una dispersión para nosotros, porque cada vez que viene esto hay dispersiones. Y quedamos nosotros como los dos testigos, la bestia que subió del abismo los vencerá y los matará, y quedamos 3 años y medio simbólicos tirados en las calles hasta que el anciano Jeff vuelve a aparecer. Pues eso es simbólico, porque no todos quedaron así, porque muchos quedamos y quedamos estudiando y no nos quisimos quitar de toda esa luz. Dijimos, no, esto no puede ser que Dios nos haya engañado. Amén, hermana Fulvia. Amén, hermana. Y Así nos, es. y nos pusimos a estudiar todos estos videos y revisar y donde en alguna parte tiene que estar el error hasta que no lo entendamos con nuestra propia razón, no vamos a tomar una decisión, no vamos a dar un paso. Y estábamos en eso cuando aparece Él y lo que el Señor nos estaba revelando a nosotros era el mismo mensaje que Él traía. Por eso es que es tan significativo para nosotros. Así que eso es Amén. julio 18 del 2023. Amén. And right here is the Sunday law. Y aquí mismo dice él, right here, aquí mismo es la ley dominical. Entonces está haciendo el patrón, la ley dominical. Y en la ley dominical, ¿ya qué es? Se cierra el tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Vale?
Entonces aquí 2023 es la primera letra del alfabeto hebreo, de la palabra verdad en el alfabeto hebreo, y la ley dominical sería la letra 22 de la palabra verdad en el alfabeto hebreo. Y aquí en 13 vamos a ver cuál es la rebelión para nuestro tiempo. That corresponds to Porque por numbers. eso es que el Señor dice un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, y paraos en los caminos y mirad cuál es la senda antigua. Entonces, ¿cuál fue la senda antigua para nosotros? Fue el movimiento milerita. Entonces, nos tenemos que parar en estos caminos, en toda esta cantidad de vientos de doctrina que tenemos actualmente, y mirar lo que sucedió allá en la línea milerita, mirar ese patrón, mirar esos hitos y venir y mirar los eventos que están ocurriendo aquí en nosotros para coger y aplicar ese patrón a nosotros acá. 22nd, 1844. So somewhere between Está hablando Sandy Law, es paralelo a octubre 22 de 1844. Dice, en algún lugar, I'm sorry. dice, lo siento, This is correct, July 2023. dice que iba a decir algo que no estaba correcto, pero dice, este es correcto, julio de 2023. This message begins to be opened up, although there's a story to that that gets laid over the top too. But this message is here at the beginning because it's the message that is going to explain this disappointment here. Bueno, entonces dice que este mensaje que sucede acá, va a haber un mensaje aquí que va a explicar este chasco del 2023. Explain the error that was involved with this disappointment. And this message develops until it reaches a point that was typified Y este mensaje se desarrolla hasta que alcanza el punto, el hito que está by the tipificando Exeter camping por el campamento, que es tipificado por el campamento de Exeter in 1844. en 1844. And at that point, there is once again a separation of two classes of work. Y en ese punto vuelve a haber otra vez una separación de dos clases de adoradores. ¿Y por qué una separación de dos clases de adoradores? Porque el Evangelio eterno siempre produce dos clases de adoradores. Amén. Y son dos clases de adoradores que son irreconciliables. ¿Y por qué son irreconciliables? Porque una clase pertenece a la simiente de la serpiente y la otra clase pertenece a la simiente de la mujer. Y el Señor en Génesis 3:15 le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces, no puede haber amistad entre esas dos clases, porque ya Dios lo decretó y no puede haber ninguna amistad. Worshiper, Amén. then there will be there's several clauses of probation, of course, at the Sunday hall. Y entonces, después de aquí que hay una separación y un cierre para algunos, también viene otra separación cuando salga la ley dominical, otra separación y otro cierre de tiempo de gracia. Y ahí sí ya es para todos los adventistas. Another clause of probation. Ahí se va a dirigir. Understanding this illustration in the context of the parable of the 10 virgins and the Entonces dice él, entendiendo esta ilustración en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, is to understand where we are today, and it is entonces hay que entender ese contexto en la parábola de las 10 vírgenes, o en la historia de la parábola de las 10 vírgenes, es entender en dónde estamos hoy. to understand the midnight cry. Y es entender el clamor de medianoche, que para nosotros ya no es clamor de medianoche, sino fuerte clamor. The message that we're to proclaim to the world. So, El mensaje que tiene que ser, y dar el mensaje que tiene que ser proclamado para el mundo, el verdadero mensaje. Voy a mirar la hora. Son las 6. Yo creo que lo vamos a cortar aquí. Pienso que anduvimos más.
pienso, ahí ustedes vieron que tengo aquí el PDF traducido al español. Se lo voy a enviar. Ustedes deben estudiar el PDF y deben determinar el video y mirar las ilustraciones que él hace, ¿vale? Y después vamos a ver cómo está esta semana que viene, si nos podemos reunir como el miércoles y y avanzamos un poquito más con eso, ¿vale? Amén. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Yo de todas maneras voy a atar el PDF traducido al español en las notas del video, este video que se va a publicar y ustedes lo van a tener y vamos a estudiar todo el PDF. Así que nos reunimos la próxima vez para estudiar el PDF. ¿Están de acuerdo? El miércoles. Pero pues si hay alguna actividad, si se pone difícil, pues nos llamamos y lo Me parece aplazamos. bien. Me parece bien, hermana María. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Hermano Toño, ¿tiene alguna pregunta? ¿Por qué tanta separación, hermano? ¿Cómo? ¿Por qué tanta separación en el camino? Ay, hermano, porque el mal no se va a levantar por segunda vez. Entonces el Señor, el Señor va limpiando el santuario. Sí, es así. Este es un tiempo, son tiempos de prueba y hay que mantenernos firmes. Porque el Señor, nosotros miramos las caras, pero el Señor mira los corazones. Amén. ¿Y qué otra pregunta? Yulisa, No, ¿tienes alguna pregunta? no se ve, como lo hizo el hermano Jeff, se veía bastante claro todo. ¿Y la hermana Fulvia la hermana Luisa tiene alguna pregunta? No, ¿No? ¿Lo entendió todo? sí. Vale. Entonces, Hermana, yo voy a estudiar el PDF con Markelis y cualquier cosa, entonces le estamos chateando. me parece bien, así me gusta. Gracias. Me gusta ver ese interés. Entonces, pues ahora vamos a orar y yo les envío todo el resto de herramientas. Y orar porque podamos dominar esto que estamos haciendo y de Amén. pronto también cogemos estos videos, a ver, los vamos también traduciendo con la tecnología inteligente. Pero Amén. no les prometo mucho porque no se está avanzando tan rápido, está un poco, pero lo que sí es que cuando ya se tenga el video, pues va a ser muy fácil para las personas ya no tener que leer subtítulos ni nada, sino de escuchar el video como en español. Amén. Entonces, Agradecemos el esfuerzo que se está haciendo. al Señor, es mi deber y yo sé que el Señor me pagará, estaré en el cielo con una corona. Amén. Oremos, Bueno, sigamos orando. sigamos orando. Ay, sí, para ver si tienes esa libreta. Amado Padre en los cielos, te damos gracias por saber que estamos entender este mensaje, que estamos con la compañía pequeña que ha recibido este mensaje. Te Amén. pedimos que nos ayudes, que nos despejes el camino, porque usted sabe que esta semana hubo mucha actividad, muchas pruebas muy buenas, también la honra, la gloria para tu nombre. Amén. Gracias de mi parte, muchas gracias que he abrazado a mi hijo y sigo Amén. pidiéndote amparo y protección y dirección porque la necesitamos,
pero gracias por lo que ya logré abrazarlo y besarlo y te pido que lo salves hasta el final y dirija su vida. Y que Amén. también lo hagas con los hijos de cada uno de los que estamos aquí, con cada uno de nuestros nietos de Future Amén. for America, de los 144,000. Pedimos, Señor, un muro de bronce, porque yo lo leí en tu palabra que tú nos darás un muro de bronce a nuestro alrededor y que nadie nos asustará ni estaremos con el corazón en la mano por miedo, sino que ese muro de bronce será un refugio seguro que nada nos asustará en este mundo. Que tengamos ese muro de bronce, que todo ataque de toda índole se estrelle contra ese muro y se revierta. Así sea, Toda Padre. maquinación mala se estrelle contra ese muro y sea revertida. Imploramos perdón por nuestros pecados y por los pecados de la hermana Luisa, porque ella está bastante preocupada no encuentra la libreta. Por favor, Señor. Muéstrale dónde está esa libreta, porque usted sabe, usted mira, usted es omnisciente, sabe todas las cosas y está en todas partes. Y usted usted es omnipotente y nosotros somos estas personas que estamos con poca fuerza porque el pecado ha hecho todas esas cosas en nosotros y el enemigo mantiene atrás de nosotros para causarnos estas pruebas y tribulaciones, pero tú lo permites para que tu nombre sea más honrado y glorificado y queremos dar ese testimonio de que la Amén. encontró porque queremos seguir amando el honrarte, glorificarte, concédenos que no dejas caer nuestras oraciones, sino que nos las escuchas y que todo es para la honra y gloria de tu nombre. En el Amén. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Amén. 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 Oren todos allá en Panamá por esa libreta, por favor. Con mucho gusto, hermana Luisa. Amén. Bueno. Bueno, mis hermanos, ya aquí voy a Parar de grabar.